Ahora de esto que es lo que cuenta. Para ello está en línea la doctora Leda Guzzi, es médica infectóloga de la Clínica Olivos de Swiss Medical Group. Leda, buen día, ¿cómo le va? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, muy bien. Bueno, a ver, ¿qué es lo que está pasando al respecto de la cuestión del dengue? Que había tenido, digamos, una situación de alerta por la Organización Panamericana de la Salud. Sí, efectivamente. La realidad es que estamos ante un contexto regional que es bastante preocupante, ¿sí? Históricamente en Argentina, tengamos en cuenta que el comportamiento del dengue fue siempre epidémico, es Ujú, decir, en brotes temporarios y siempre estrechamente vinculado con la existencia de brotes en los países limítrofes. ujú. Y en este momento, la realidad es que Latinoamérica está viviendo un nuevo ciclo epidemiológico del virus del dengue que es sumamente importante. Fíjese que en Brasil se presentaron en 2019 más de 2.200.000 casos, que es la cifra máxima que tuvo Brasil en su historia. Imagínense que Brasil, tanto Brasil, Paraguay, Bolivia son países en donde la enfermedad es endémica, es decir, está todo el tiempo, ¿sí? No se puede erradicar. Y la realidad es que Brasil tuvo el mayor pico de casos de su historia. Paraguay también está viviendo un brote muy intenso que, como usted sabe, ha Sí. comprometido también al presidente de la nación, Ujú. Bolivia también. Entonces, en este contexto regional existe un riesgo potencial muy importante para nuestro país. Claro. Ahora, pregunto, en líneas generales siempre se habló o se estimó que el dengue, digamos, afectaría en particular a las clases bajas. Esto siempre se vincula a cuestiones que tienen que ver con normas de higiene, no dejar tachos con agua, no dejar restos con agua, en fin, algunos cuidados básicos. ¿Cómo se llega a una situación en donde hay un afectado tan notorio como el presidente de Paraguay, que ahora, según se conoció en las últimas horas, también su esposa está afectada por el dengue? Lo que pasa es que en realidad, digamos, es un mito creer que el dengue es una enfermedad de la pobreza. Ajá. El dengue puede afectar a cualquier persona, teniendo en cuenta que puede existir el vector transmisor, es decir, el mosquito transmisor, en cualquier lugar. Hay ciertas condiciones que se asocian a las clases más vulnerables, como por ejemplo, eventualmente la falta de acceso a red de agua potable o la presencia tal vez de basurales. Eso lleva a que tal vez las personas necesiten recolectar agua de alguna manera y que tal vez puedan utilizar frascos, envases, baldes, y eso favorece claramente, es decir, funciona como criaderos para Ujú. el desarrollo del insecto. Pero la realidad es que el dengue puede afectar a cualquiera y en realidad los criaderos se han constatado en todos los domicilios, no solo en los de las clases más populares, sino también en casas en donde tal vez hay piletas que están mal mantenidas, o recipientes y reservorios de macetas, platos de macetas, que Ujú. funcionan como reservorios, Claro. es decir, como criaderos potenciales para el mosquito adulto, Sí, sí. que es el que después transmite la infección. Ujú. Fíjese que nosotros tenemos en este momento un escenario que nos preocupa porque tenemos tres condiciones que son, digamos, importantes. Una es que la mayoría de las provincias cuenta en este momento con el mosquito vector, Ujú. ¿sí? Por otro lado, tenemos condiciones climáticas Claro. y de humedad que facilitan el desarrollo de estos criaderos. Fíjese que tanto la humedad de las lluvias, o sea, las lluvias, las precipitaciones, la humedad ambiental, facilita el desarrollo de criaderos. La temperatura que estamos teniendo, que son temperaturas moderadas a cálidas, facilitan el desarrollo del mosquito en todas sus etapas, es decir, la maduración sexual, la Ujú. ovipostura, el mosquito adulto. Y por último, tenemos condiciones, digamos, turísticas y migratorias que, a ver, siempre todo el año hay movimientos migratorios en nuestras fronteras, pero en esta época específicamente se intensifican por el turismo. Entonces, la realidad es que están todas las condiciones dadas para que exista
una situación de brote en nuestro país y todos tenemos que estar preparados. Bueno, sí, evidentemente, estar en alerta, estar preparados, volver a insistir con cuestiones que son básicas, ¿no? De higiene personal y higiene urbana, en torno a nuestros comportamientos, ¿verdad? Si usted me permite, José Luis, yo le diría que la prevención del dengue tiene básicamente como dos dimensiones importantes, ¿no? La más importante es la dimensión comunitaria, o sea, es que todos nos hagamos cargo, todos y todas nos hagamos cargo de destruir los criaderos. Y eso tiene que ser una conducta activa, o sea, todos tenemos que estar pensando, a ver, tengo un plato bajo maceta en el jardín, tengo un balde tirado en algún lado, o sea, todos tenemos que ir a buscar activamente esos criaderos y destruirlos. Ese gesto, o de dar vuelta a un balde, o de dar vuelta a un plato, no sabe la importancia que tiene, porque evita justamente el desarrollo del mosquito. Fíjese que hay enfermedades como el coronavirus, que tiene preocupado a todo el mundo, con justa razón, por supuesto, que es una enfermedad que se transmite persona a persona. Y esto lleva a que la enfermedad pueda diseminarse de una manera exponencial de un día para el otro, y que incluso se pueda como perder el control de la epidemia. El dengue tiene una ventaja operativa muy importante, que es que no se transmite de persona a persona. Hay un vector en el medio. Y entonces esto nos permite operar sobre este vector para evitar la diseminación de la enfermedad. O sea que si nosotros evitamos los mosquitos adultos, vamos a evitar el dengue. También tengamos en cuenta que los huevos pueden persistir, incluso durante todo el año. Cuando bajan las temperaturas, los huevos pueden persistir infectantes, y cuando llega la primavera o las temperaturas templadas pueden eclosionar con capacidad infectante. Por eso es que tenemos que actuar sobre los adultos y sobre los huevos. Sí, sí. Bueno, digo, usted sabe que frente a esto y algunas otras cuestiones que hemos tenido que pasar los argentinos en los últimos años, a mí siempre me asombra que la primera recomendación que haya que dar sea en cuestiones de higiene básica, ¿no? Como si tuviéramos que estar todo el tiempo repasando aquello que deberíamos dar por sentado que somos capaces de hacer. Sí. La realidad es que tenemos que concientizar a toda la población, todo el mundo tiene que estar consciente de esto, que por ahí las medidas individuales que uno pueda tomar, como por ejemplo usar el repelente de mosquitos, utilizar mallas metálicas en las aberturas, en realidad esas son medidas individuales que tal vez nos generan algún grado de protección, pero mientras existan criaderos al lado de mi casa, en la cuadra siguiente, en la comunidad, en el barrio, la enfermedad va a persistir y todos y todas vamos a estar en riesgo. Por eso es que es clave que todos nos comprometamos en este objetivo, que es eliminar el vector. Bien, bueno, le agradezco que nos acompañe en la ilustración de esta cuestión. Le quiero preguntar de su conocimiento y de su expertise, ¿no? Yo comentaba antes de empezar la charla con usted que un grupo de argentinos, 18 en total, volvieron de China, pasaron por los controles de Seiza sin ningún control. ¿Estamos siendo excesivamente livianos con este tema? Mire, la realidad es que las medidas que se establecen en contexto de estas epidemias están bien estudiadas. Y se ha visto que, por ejemplo, el control de temperatura en los aeropuertos, que es algo que nosotros vemos que se utiliza mucho en China, por ejemplo, y en otros países, la realidad es que no ha demostrado ser una medida efectiva para controlar el ingreso de un virus a un país, porque una persona puede estar asintomática, y eso lo tenemos claro, y puede igualmente estar incubando el virus. Probablemente, no sé cómo fue la situación operativamente, pero a esas personas hay que recomendarles específicamente que si presentan algún tipo de signo como fiebre, algún cuadro de vía aérea superior, tos especialmente, falta de aire, o sea, la consulta tiene que ser inmediata.
Y si usted me pregunta a mí, yo creo que aconsejaría a una persona que viene de una zona en donde hay un brote activo, aconsejaría que tal vez se queden en su domicilio, o sea, en un aislamiento, en un autoaislamiento, hasta tanto pasen algunos días en donde se evidencie que no hay ningún tipo de signo o de síntoma compatible con la infección. Pero fíjese que eso no es una medida sencilla, porque todas esas personas, por supuesto, deben ser personas que trabajan, que tienen obligaciones, que entonces la realidad es que todas estas medidas se tienen que tomar con muchísimo criterio y teniendo en cuenta siempre las consecuencias que pueden traer. Claro, sí, por supuesto. De eso estamos hablando, de tener un criterio de previsión para evitar las consecuencias, objetivamente, Sí. ¿no? Leda, muchas gracias por el tiempo y la ilustración, que tenga una buena jornada, muy amable. Bueno, gracias a ustedes. Hasta luego. Bueno, a quien escuchamos es a una experta en estas temáticas tan complejas en este momento, la doctora Leda Guzzi, médica infectóloga.